la motivación pues en los alumnos, en los niños. Recordemos que en este mes es hablar sobre temas que tienen que ver con la parte escolar, con los docentes. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar desde ahí. Y pues aquí estamos muy contentos porque ya estamos por terminar, bueno, estamos ya a la mitad de marzo, donde pues nos faltan todavía por ahí, si mal no recuerdo, 3 temas más de marzo que tienen que ver con el desarrollo de los docentes, el trabajo en aula, y bueno, ya después viene otra temática en abril. Así que pues estén ahí pendientes para estar completamente suscribiéndose también al canal de YouTube y ahí les lleguen las notificaciones de los diferentes temas que se van a estar dando. Bueno, el día de hoy el tema son alumnos con bajo nivel de motivación. Dentro de este tema es muy amplio porque podríamos pensar como padres de familia de qué manera puedo motivar a mi hijo para que pueda tener más intención de ir a la escuela, tenga un trabajo académico muchísimo más viable, sea más responsable, no tenga que estarle diciendo qué hacer para ir a la escuela. Y por eso es muy amplio porque tiene que ver desde los padres de familia como también temáticas que son pues directamente en los docentes. Entonces vamos a hablar directamente del concepto de motivación. Por eso parte de esta transmisión en vivo tiene como fundamento y como idea base identificar los síntomas que permiten conocer cuando un pequeño está o un adolescente tiene baja motivación en lo que sea. Puede ser en la vida o en el aula o en ciertos factores que está desempeñando y que tú puedes detectar que no hay un interés mayor. Ese es por un lado, pero también parte de esta transmisión es que además de las diferentes opciones que yo te puedo brindar para que los identifiques, que sean estos síntomas específicos, pues también como docente tengas recursos que te permitan determinar algún tipo de trabajo en aula, no solamente como padre de familia, que muchos docentes también ya son padres, y bueno, te sirve para la vida en general. Recordemos que yo como psicóloga clínica trabajo temáticas de motivación, de depresión, de angustia, de estrés, toda una cuestión emocional en los alumnos, en los seres humanos que van viviendo a lo largo de sus etapas de desarrollo y que por supuesto por ende me es muchísimo más, ¿cómo llamarle? Como más fácil poderles brindar a ustedes recursos porque dentro de la experiencia pues lo he visto, lo he trabajado en el consultorio y además quienes saben que en este espacio terapéutico también se brinda apoyo a las escuelas, a los docentes con la intención de pues verificar cómo es el manejo del comportamiento de alumnos que están con bajo rendimiento. Voy directamente a las escuelas y entonces puedo ver cómo los maestros también tienen una alta preocupación de diferentes elementos o diferentes últimamente variables que no pueden controlar, pero que finalmente están preocupados porque eso genera pues un impacto en el aprendizaje de todos los alumnos en general, en el aula. Entonces, todo esto va a implicar una situación de preocupación como docente, pero también como seres humanos. Así que no hagamos menos el trabajo de los docentes, es bastante valioso y no dudo que todos ellos tienen una función y una meta importante. Probablemente ya tienen detectados algunos alumnitos que a lo mejor no tienen el suficiente apoyo en casa o que notan que están totalmente desmotivados, que no tienen una aspiración a la vida y si no tienen eso, por supuesto que va a ser más difícil determinar cuál va a ser su motivación en el día a día, así de simple. No nada más es la motivación que tenga para poder ser un profesional o para poder tener una carrera en un futuro, sino que no tiene una motivación para concluir el día, solamente tiene conductas disruptivas, son alumnos que todo el tiempo están levantándose, que distraen a los demás, que se pueden salir del salón, que no entregan los trabajos, su trabajo es de mala calidad, son sucios. Sucios me refiero a que su trabajo no tiene esa limpieza. Son alumnos que no tienen una ubicación incluso espacial de los hábitos, me refiero a que dónde va la lonchera, dónde va la mochila, qué cosas de su uso personal puede guardar, como es el suéter, como son los lápices de colores, o sea, desde ahí vas determinando que ya es un alumno
con dificultades y con comportamientos disruptivos. Ahí llama mucho la atención y uno dice, no está motivado para venir a la escuela, no le interesa y probablemente su escuela es el escape para pues simplemente salir del ambiente familiar en el que se encuentra. Puede ser una violencia intrafamiliar, puede ser que a lo mejor hay mucha agresión en casa, que es un niño que no lo escuchan y le pegan. Hay muchos motivos, así que por eso vamos a hablar hoy de la motivación con más bien alumnos con bajo nivel de motivación en el aula. Pero para esto yo quiero decirles que hay les quiero mencionar tres enfoques psicológicos que van a darle una importancia al concepto de motivación. Puedo partir principalmente del enfoque cognitivo-conductual, que es el que yo manejo en la terapia. Y bueno, el enfoque cognitivo-conductual define la motivación como aquel proceso que tiene un sujeto, un individuo, para incrementar un comportamiento, pero a través de estímulos y reforzadores. Estímulo-respuesta, es decir, que si vamos a suponer que todos en algún momento deseamos tener un peso adecuado, tener un buen nivel de alimentación, a lo mejor un tipo de ejercicio más constante, vamos a suponer que mi motivación por estímulo-respuesta desde el enfoque cognitivo-conductual va a ser que el estímulo es que tengo una meta. Entonces mi meta es bajar 2 kilogramos. Y esa es la meta, ¿no? Ese es como el contexto. El reforzador que va a generar que yo me mantenga motivada a tener esa constancia, porque no solamente es el peso, sino la constancia después, es que pude haber visto que la báscula en efecto hizo que yo bajara 2 kilogramos. Entonces, ahí está el reforzador positivo. Como si lo logré, entonces me puedo mantener motivada para continuar haciendo pues el ejercicio y mantenerme constante. Pero ¿qué pasa si en algún momento por alguna situación de trabajo y demás me demanda, no puedo bajar el peso adecuado que yo ya me había establecido y pues ya veo que la báscula volvió a mantenerme en mi peso que estaba? Entonces ahí se convierte en una parte negativa y eso hace que en algunas personas que yo me desmotive y ya no quiera continuar con la constancia en la que me encontraba. Entonces ahí estamos dando un ejemplo de estímulo-respuesta dentro de un enfoque cognitivo-conductual. O sea, el enfoque entiende que todas las personas tenemos un estímulo que nos va a incrementar un comportamiento. Puede ser un comportamiento positivo o uno negativo, porque también hay comportamientos que incrementan cuando ya no estoy llevando mi alimentación adecuada, cuando no tengo el ejercicio y pues va incrementando también eso y se vuelve un mal hábito. Vámonos ahora a un enfoque humanista. El enfoque humanista viene más por Abraham Maslow, que se conoce mucho por la famosa pirámide de Maslow, donde la pirámide pues tiene diferentes niveles. Me parece que por ahí hace mucho tiempo, en el 2022, hice una transmisión en vivo que hablé un poquito de ello. Pero bueno, lo que quiere decir el enfoque humanista es que la motivación se enfoca a través de un proceso de autorrealización, es decir, que tú tengas esta conciencia plena para decir yo lo quiero hacer, pero porque es una meta que me va a llenar, me va a hacer sentir pleno, satisfecho, satisfecha, que quiero llegar y como bien dice la palabra, autorrealizarme, es decir, que tengo este punto propio de saber que tengo muchas cosas que cumplir. Y dentro de esta pirámide de Maslow, pues siempre empieza con las necesidades básicas, que son alimentos, sueño, sexo y demás. Respirar, por ejemplo, que lo pone como en la primera base del triángulo porque sabemos que eso es algo que probablemente o tendríamos que comprender que está por default, ¿no? Uno diría, pues, a comer, ¿quién no va a comer? Pues es necesario. ¿Quién no va a dormir adecuadamente? ¿Quién no va a tener su cuidado en la salud? Pero que creen que existen personas que están en un proceso o en un trastorno emocional como la depresión y en efecto resulta que no lo puede hacer. O sea, la persona no puede ni siquiera llegar al alimento adecuado, a la salud necesaria. Así que sí es valioso que en la pirámide de Maslow se ponga en la primer base todas esas necesidades básicas, porque no todos llegan a sentir lo necesario.
Si tú cumples esto, vas a pasar al siguiente nivel, que es el de la afiliación, el de tener tu propia seguridad, como una casa propia, un sustento, educación. Después, pasando a ese nivel, viene otro punto donde es el de, de las relaciones filiales, que es cómo te llevas con los demás, si tienes amistades. Y bueno, así va los escalones hasta llegar al último punto, que se llama autorrealización. Él dice que si tú llegas a cubrir de manera exitosa todos estos niveles del triángulo, entonces vas a poder llegar a alcanzar la autorrealización, vas a sentirte pleno, vas a tener mucha conciencia de lo que estás haciendo y lo vas a hacer porque realmente te gusta y lo disfrutas, no porque hay un estímulo externo que te está alimentando esa motivación, ¿va? Entonces ya tenemos ahí enfoque cognitivo-conductual, cómo conceptualiza la motivación, y el enfoque humanista, cómo conceptualiza la motivación. Y bueno, nos vamos ya a el enfoque cognoscitivo, que habla sobre todo lo que tiene que ver con los procesos, con las funciones ejecutivas, que es el pensamiento, esta capacidad de razonar, la motivación como un bien común. O sea, no nada más es porque deseas y lo quieres y amas hacer estas actividades como en el enfoque humanista, porque aquí más bien razonas por qué es necesario hacerlo. Se me ocurre que te sabes perfectamente cuál es hablando del primer ejemplo sobre el peso y el ejercicio, a lo mejor sabes cuáles son las medidas exactas para tener un índice corporal de masa corporal sano, cuáles son las medidas que te gustaría alcanzar, o por qué crees que es necesario tener esa actividad de actividad física, de alimentación, porque ya has analizado que puedes enfermarte. O sea, tienes realmente un porqué de hacer eso, ¿sale? Entonces es muy sencillo. Estos tres enfoques se los traté de hacer como muy simple, desmenuzarlo, para que ustedes puedan definir y decir, a ver, yo las invito o los invito a que en este momento, una, ya saben que a mí me gusta mucho que nos dejen comentarios si es que es necesario o alguna pregunta y lo que sea, pero dos, sí me gustaría invitarlos a que en este momento piensen en qué tipo de concepto, no le voy a llamar enfoque porque ustedes no sabían que había un enfoque específico en el área psicológica del concepto de motivación, pero sí podrían identificarse con un concepto personal que ustedes han entendido de su motivación. Entonces, por aquí, por favor, déjenme un comentario para que lo pueda yo ir leyendo. ¿En qué tipo de motivación sienten estar? A lo mejor dicen, no, yo soy muy en la parte cognoscitiva porque razono todo y hago siempre algo por un porqué. O hay quien pueda decir, yo ya definí y estoy en las dos, sí estoy mucho en lo cognitivo-conductual, que es el estímulo-respuesta, pero también lo hago, a veces hay acciones o actividades que tienen un amor propio, una actividad por amor, ¿sale? Hay gente que le encanta hacer deporte, que va a natación, pero porque le gusta y se vuelve una disciplina, se vuelve una parte muy motivacional para esa persona. Entonces, bueno, ahorita voy leyéndolas, y en este sentido sí me agradaría compartir que, bueno, ya una vez definiendo esto, tenemos dos puntos o dos tipos de motivación. La motivación de manera general, intrínseca y extrínseca. La intrínseca va a ser esta motivación que tienes muy dentro, es decir, como esa energía que te impulsa a poder hacer cosas. Y la extrínseca es como el cognitivo-conductual, o sea, dependerá de los factores externos que se encuentren directamente en tu entorno. Ahora, ya una vez que tú analizaste cuál es tu tipo de motivación, ahora si eres docente que me estás escuchando, identifica o piensa si has estado analizando los alumnos que tú tienes, qué tipo de motivación representan más. Para que tú como docente puedas ayudarles a aumentar su nivel de motivación, hay algo muy simple que todo docente tiene que hacer, pero que se vuelve muy difícil por la demanda y las exigencias que hay en la escuela o en toda la parte logística, que es identificar a los alumnos. O sea, tú tienes que observar, tienes que conocer, tienes que mirar de manera pues superficial y muy profunda a la vez a tus alumnos, y la idea es que los sepas conocer.
Si tú conoces a tus alumnos, vas a saber cuál es la mayor cantidad de alumnos que están definidos en un determinado tipo de motivación. Y si lo identificas, por supuesto que vas a poner entonces actividades que tengan que ver con una función más activa, donde digas, bueno, ellos son mucho de estímulo, pues los motivo con estímulo. Y ojo, no significa que tengas que darles premios o que tengas que darles dulces todo el tiempo, o que tengas que dar algo, ¿no? Invertir económicamente hasta para motivarlos así, no es por ahí. La motivación puede ser en muchos sentidos, puede ser que esté enfocada a un estímulo-respuesta como el cognitivo-conductual, pero probablemente te das cuenta que a tus alumnos les encanta, se me ocurre, una actividad de arte. Entonces, si la mayoría, vamos a suponer, de 35 alumnos, por lo menos 20 o 22 tienen más enfoque, inclinación más hacia el arte, entonces tú puedes decir, a ver, vamos a hacer un concurso, vamos a poner a quien está en el pizarrón, las personas que están muy comprometidas con las tareas, y ahí vamos, y bueno, las últimas personas o las primeras personas, perdón, que tengan este tipo de trabajo, van a poder elegir tres actividades, y esas tres primeras personas van a poder elegir su tipo de arte. A lo mejor ahí sí se me ocurre que llevas no sé, unas figuritas de cerámica, ¿no? Que permita que 2 o 3 si puedan tener acceso a eso, y los demás también van a tener una actividad artística, pero ya de una forma más general. A lo mejor ya es una hoja fotocopiada donde tiene que ocupar papel crepé o pintura, pero obviamente esto va a generar que los niños se motiven. Ahora, ojo, porque hay una línea bien delgadita aquí entre lo que es la competencia. Entonces, muchas veces los alumnos confunden esta parte de que tú los estás motivando por competir, y entonces resulta que ya entre ellos empiezan a discutir o empiezan a pelear pues simplemente las cosas que tú les estás prometiendo, y entonces ya hay una fricción entre ellos, hablando de los conflictos escolares de los que hablábamos la semana pasada. Ya empiezas a notar que empieza a haber bullying, o que a lo mejor hay algún tipo de problema para relacionarse entre ellos, o que el trabajo en equipo ya no está siendo el mejor. Así que yo te recomiendo que para que tú lleves a cabo este tipo de motivación, sí necesitas hacer un pequeño taller emocional donde hables de esto que es la motivación, y qué pasaría si de repente tú llegas a motivar a tus alumnos, pero les pongas una actividad como tipo de role playing, que es un juego de roles, donde les digas, bueno, a ver, van a participar tales personas, voy a hacer una pregunta, ¿qué pasaría si tú, y dices los nombres, ganan, ¿no? Y ganan este tipo de premio y los demás no. ¿Cómo se sentirían los demás? A lo mejor ahí haces una lluvia de ideas y los demás te dicen, me sentiría mal, me pondría muy triste, me enojaría muchísimo. Hay algunos que te van a decir que no va a pasar nada, pero tú tienes que prepararte y anticiparte a cualquier respuesta. Entonces, aunque no te den esa respuesta, sí sería importante que tú les digas, bueno, todos contestaron que no tendrían problema, qué gusto, qué maravilla, y refuerza positivamente a estos alumnos. Pero también tienes que prepararte y anticipar y decir, ¿sabes qué? Pero sí puede suceder que todos tengamos una sensación como de ligera frustración porque no ganamos. Pero vamos a trabajar esto como a través del autocontrol, saber que todos tenemos oportunidades de mejorar, que no es el único día en el que vamos a tener la oportunidad de trabajar esta parte emocional y este reforzador y estímulo de premio. Y bueno, tú preparas a tus alumnos, ya que tengas ese pequeño taller, vas a detectar y vas a darte cuenta cuál es el momento idóneo para que lleves a cabo ya una actividad de motivación en ese estilo. Ahora, puede ser que detectes que tus alumnos están más en una motivación especialmente, no creo que cognoscitiva, es muy raro que un niño o un adolescente lo haga porque hay una razón, y si lo tiene, o sea, si sí hay alumnos así, es porque de plano tienen otros temas, como es una sobreexigencia excesiva
hay mucho nivel de perfeccionismo y también hay mucha ansiedad. O sea, por mucho que sean muy buenos emocional, académicamente, no significa que sean lo suficientemente felices. Hay alumnos que todo el tiempo se están exigiendo y eso les genera mucho estrés, ansiedad e incluso también depresión en ocasiones. Así que no creo que los alumnos sean mucho de lo cognitivo, pero vuelvo a hacer el paréntesis, si llega a pasar y los que llegan a encontrarse así, sí están motivados, pero es una motivación mala, negativa, ¿sale? Porque llega un momento en donde te exiges tanto, estás motivado, pero se vuelve algo enfermizo, todo el tiempo quieres tener perfección y eso tampoco es sano. Entonces tienes que tener un muy buen ojo para poder definir y determinar qué tipo de alumnos tienes en tu aula, saber marcar, como pues también te digo, vuelvo a repetir, hacer estos pequeños talleres chiquititos de a lo mejor unos 20 minutos, donde hagas mucho pues role-playing, tengas a tus alumnos muy activos, porque debemos de saber que todos los alumnos de ahora son nativos tecnológicos, o sea, ellos ya nacieron con esta tecnología. Si tú no tenías una educación así, por supuesto que te va a costar más trabajo adaptarte a las tecnologías, conocer las nuevas caricaturas, conocer los nuevos tipos de videojuegos, cosas que ellos ya escuchan ahora y que no te estoy diciendo que apruebes todos los elementos o la información que los alumnos tengan en te mencionen en aula. No estoy diciendo que lo apruebes, lo que quiero decir es que solo te involucres para que puedas tener un clic o anclar a los alumnos que están teniendo bajita motivación en el aula. Bueno, ahí partimos con que lo más básico es que los conozcas, ya te di por ahí una estrategia, pero es muy importante que dentro de esta primer parte, pues no te lleve tampoco tanto. Tienes que tener muy buen ojo para poder definir para conocer a tu alumno. Siguiente es que valores todo lo que hacen. A veces llega a pasar que por cuestiones de tiempo los docentes, pues sí, hay alumnos, hay de todo tipo, hay alumnos muy cariñosos, hay alumnos que son menos sociables, menos emocionales, son como más fríos, pero hay algunos que te van a mostrar siempre su trabajo. Mira, maestra, o mira, miss, lo que hice. ¿Qué tal me quedó? Ah, sí, te quedó muy lindo. Y ahí queda. Llega a un punto donde esos que te están diciendo constantemente o tienen de dos o realmente necesitan un nivel de aprobación siempre porque probablemente en casa no exista o están totalmente sobreestimulados en esa área donde hay excesiva atención y obviamente también lo quieren replicar en casa. Tienes que saber identificar. Si pasa que son los que tienen una excesiva atención desde casa y lo quieren aplicar en la escuela, sí se vale que le digas, oye, ¿no te has dado cuenta que últimamente reconócele, oye, felicito tu trabajo, ha sido increíble, me encanta cómo dibujas, sigue así, me gusta que me digas y me muestres tu trabajo cuando acabas tus proyectos en clase, pero me he dado cuenta que de los 5 días, cada día me enseñas. Yo te recomiendo que para que también le des oportunidad a tus demás compañeros que me muestren, solamente un día escoge para que me enseñes lo que hayas hecho, lo que tú hayas dibujado o hayas creado. Y entonces te dice, pues quiero los viernes. Ah, bueno, pues los viernes antes de que acabe la clase me puedes mostrar. Y eso limitará a tu alumno a que sea constante, le ayudas a que pueda bajar como esa excesiva atención que busca y permites que los demás alumnos no se sientan como que siempre hay un preferido, porque eso pasa en la escuela. A veces se piensa que hay un preferido siempre del docente. Y puede ser que sí, pero finalmente sé que tú como docente quieres a todos por igual, o sea, estimas a todos y buscas que todos tengan un proceso adecuado de aprendizaje. Entonces, obviamente no vas a decir si hay uno, ¿no? Al contrario, siempre dirás, no, todos son iguales, pero probablemente porque le pones bastante atención a quien te demanda atención, llegas a olvidar a los que no hablan, ¿sale? O quieres motivar, pero también llega un momento donde te frustra porque aunque quieres intentar acercarte, pues ese alumnito no está poniendo mucho de su parte y probablemente no estás ocupando la estrategia más adecuada. Entonces ya te di ahí un tip para que tú puedas mejorar la atención o la excesiva atención que hay alumnos que desean tener, pero cuando llegue un punto donde no hay alumnos que no, o sea, que no están no necesitan tanto esta atención de la familia, pero a lo mejor sí tuyo, pues bueno, puedes ir
valorando lo que van haciendo y trata de hacerlo con todos. Otro punto importante es que a lo mejor si ellos te enseñan cosas que no tienen que ver con el tema académico, o sea, no es un proyecto que tú hayas dejado, sino que solo dibujaron algo, te lo regalan o te dicen, mira, hice esto, puedes hacer una dinámica donde a lo mejor una vez al día todos puedan tener ese derecho de expresarse emocionalmente. Puedes hacer ahí un pequeño espacio en el salón donde digan, no sé, vínculos afectivos, donde se llame todos nos amamos y nos reconocemos, no sé, apreciamos siempre lo que haces, cosas que tengan una frase específica para que una vez al día tú escojas a un alumno, bueno, no es que escojas, más bien el alumno que te regala algo, que te muestra lo que hizo, puedas dejarlo todo el día ahí. Y entonces hagas un reconocimiento social, le digas a los alumnos, miren, fulanita hizo este dibujo, vamos a darle un aplauso, ella dice que representa y entonces le cedes la palabra, cuéntanos qué representa tu dibujo, ¿por qué lo hiciste? Ah, pues esto. Y eso va a generar que los alumnos pues digan, ah, está ahí en el espacio que la maestra puso que yo quiero hacer otro. Y bueno, por supuesto que eso va a generar un vínculo afectivo, un vínculo a profesional donde el alumno se va a sentir escuchado y por supuesto que te va a dar resultados a nivel de aprendizaje. Por eso me refiero a que puedes colgar los proyectos, ¿no? Tenerlos ahí a la vista para que todos se sientan escuchados. Y lo más importante pues es el elogio social que pueden recibir de ti. Si tú les dices felicitaciones, si le dices, oye, bravo, excelente, miren a su compañerita, a su compañerito, eso les encanta. Y díganme a quién no le encanta tener pues una recompensa así. Yo creo que si tú estás en el trabajo y tu jefe, tu jefa, te dice, oye, qué brillante trabajo, hiciste un gran esfuerzo, o te desempeñaste muy bien, o estuviste genial en la entrevista, pues te va a motivar, ¿sale? Y lo vas a seguir haciendo. Entonces, eso es algo valioso que puedes hacer directamente con el tipo de motivación de los alumnos, porque muchos de ellos en ocasiones tienen ¿cómo decirlo? Una motivación que está muy confundida entre la motivación cotidiana y la motivación básica. ¿Qué quiero decir con la motivación cotidiana? Es algo que comúnmente tú haces, es decir, que todo el tiempo estás teniendo, no sé, se me ocurre que para bañarte, pues es algo que tú haces en el día a día y que no genera como una mayor dificultad, ¿sale? Esa es la cotidiana. Y la básica, pues es muy similar a la que les explicaba sobre que hay algo interno que te dice, vamos, ¿no? Vamos a levantarnos. No sé si algunas veces ustedes han experimentado baja motivación y de verdad no les dan ganas de levantarse o de bañarse, pero saben que tienen que hacerlo y lo hacen más por un deber, por una obligación. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de una motivación que está centrada en el ego y centrada en la tarea. ¿A qué me refiero? Hay motivaciones que están especialmente centradas como en lo que quieres lograr. Se me ocurre que una persona fisicoculturista que le gusta verse físicamente musculoso, musculosa y lo hace a lo mejor ya no por una salud, ya no por una cuestión de estímulo-respuesta, sino porque es ego, o sea, le encanta mirarse así. Y hay quien realmente lo hace, se me ocurre que una persona, no creo que suceda esto, pero a lo mejor y sí, pero voy a mencionar el ejemplo. Se me ocurre que en la misma persona que es físico-culturista, tiene familia que se ha dedicado siempre a eso y le han pedido que se dedique a ello, porque es bueno, tiene buenas habilidades para ser físico-culturista, pero no le agrada y solamente lo hace porque es un deber. Pero llega un momento en donde pues realmente no es algo que quiera. Entonces ahí ya no es tanto por ego, es una motivación centrada en la tarea, en algo que específicamente tiene que ser, ¿sale? Entonces, para ir cerrando dentro de los propósitos de la motivación escolar, uno va a ser que lo que te decía, despiertes el interés en el alumno y dirijas esa atención. 2 es el que puedas estimular el deseo de aprender, el esfuerzo y la constancia, que está muy centrado en esto que les decía, que los proyectos los puedan poner ahí a la vista para que todos deseen aprender otro tipo de cosas. E incluso esa misma técnica
tú la puedes ocupar, para diferentes tareas similares dentro de tu vocación como docente, o sea, ya temáticas específicas. Ahora, yo te decía hace un momento que son nativos tecnológicos, entonces la pregunta aquí es, ¿qué tanto tú como docente te has adaptado o te has integrado a las nuevas generaciones dentro de este nivel tecnológico? ¿Cómo se manejan en las redes sociales? ¿Cómo se maneja? ¿Qué impacto emocional tiene para ellos el uso de los videojuegos o de las redes sociales? Todo este tipo de cuestiones que te permitan a ti tener un panorama mayor, porque muchas veces pasa que tú estás como docente, pues sí, te esfuerzas en tener, a lo mejor ya te aprendiste todo lo que es las videollamadas en Meet, en Zoom, a lo mejor ya sabes cómo es el manejo virtual, porque estoy segura que muchos docentes se han metido a grupos donde pues van compartiendo materiales, porque si no, no daría la vida. Pero comparten materiales y hay muchos materiales ya virtuales, ¿no? Que ya están en PDF, que te metes a una liga y hay algo que se llama biblioteca virtual, que se han metido muchos docentes al tema socioemocional, al interés de la familia, que obviamente los docentes no pueden involucrarse tan directo en el tema familiar, pero sí hacer recomendaciones de asistir con una terapeuta para trabajar el tema de los alumnos ante una baja motivación, después de que tú hayas hecho circo, maroma y teatro con el tema de la motivación, y que si tú te das cuenta que te funciona en el 90% de tus alumnos, pero el 10% no, entonces estamos hablando de que ya no es un tema que tú necesites llevar, ya es un tema que el alumno tendrá que trabajar a nivel terapéutico, porque ya es profundo, ya no puedes hacerlo directamente desde el aula, ¿sí? Y bueno, como te decía, es importante que te prepares, pero también que las clases se vuelvan más atractivas, que puedas hacer actividades llenas a nivel tecnológico, que puedas hacer role playing o que puedas hacer que los niños se muevan. Muchas cosas que te van a permitir que el niño esté gustoso en la clase. No sé si por ahí en TikTok llegaron a ver un maestro que es mexicano, pero no recuerdo de qué estado de la República, que salió por ahí, no sé qué programa de televisión, pero sí salió en una noticia, pero no sé qué programa fue. Pero yo sí vi que en TikTok es un maestro que con canciones le enseñaba a los niños a defenderse y prevenir el abuso sexual. Y era a través de canciones. Entonces lo que hablaban del maestro es que es un maestro con una forma de enseñanza totalmente distinta a la tradicional. Podríamos decir que es más como a nivel de la parte kinestésica, de movimiento, de canto, de que el niño no aprenda específicamente en lo tradicional, siéntate y yo te explico, yo te leo, sino que es otro tipo de enseñanza. Y yo vi, al menos lo que pude ver, es que los niños se veían felices, aprendiendo. Obviamente yo diría, bueno, sí, nada que ver a lo mejor la parte del abuso sexual, de la prevención del abuso sexual con lo académico, pero qué importante es que un maestro pueda centrarse en que a través de una canción pues puede impactar en la vida de un niño, y que sabemos que hay diferentes tipos de abusos a nivel escolar. Y vuelvo a repetir, no solo estoy hablando del preescolar, de la primaria, sino ya de nivel secundaria preparatoria, ¿sale? O sea, niveles incluso más altos. Pero obviamente tienes que basarte, y yo te diría ahí, pues lee Vygotsky, ve Piaget, lee un poco más desde un enfoque más pedagógico, para que puedas entender en qué etapa de desarrollo se encuentra el niño, y entonces tú digas, bueno, en la secundaria pues a lo mejor no voy a llevar a cabo juegos de canten y brinquen y bailen, porque los niños ya a esa edad se sienten casi adultos, pero al mismo tiempo están en ese proceso de sigo siendo un niño y hay cosas que no quiero hacerme responsable, pero probablemente sí les agrade mucho llevar a cabo, no sé, juegos o retos, ¿no? Cosas así de interesantes que les permita adaptar a una dinámica distinta. Entonces, bueno, tienes que dirigir justamente esos intereses y esos esfuerzos hacia un logro afín o común dentro del área académica, para que pues tú puedas involucrarlos y que tu papel como profesor sea obviamente de suma importancia en la orientación emocional y académica de tus alumnos. Y bueno, parte de los factores que se involucran en la motivación, ya para ir cerrando,
es que es muy importante que tú te establezcas metas. Si como docente solamente vas como al día y solo llevas una logística por lo que debes de llevar en tu plan de estudios, llega un punto en donde a veces se pierde como la explicación del por qué estás dando esos temas. Los niños no saben por qué estás hilando una actividad con otra, sino que simplemente saben que es una actividad que hay que hacer. Y eso, si ustedes, no sé, ayúdenme a recordar, pero al menos cada uno que estuvimos en una parte académica en diferente etapa de desarrollo, podrán recordar algún maestro muy bueno o maestra muy buena que dices, me encantaba cómo daba las clases, pero también puedes encontrar a maestros que de plano tú decías, yo no le encontraba sentido a nada. Nos platicaba de su vida o hablaba como más pues de otras cosas que nada que ver y aparentemente intentaba integrar el tema, pero no le hallabas, ¿no? O simplemente cumplías ciertas cosas por hacerlas y ya cuando fuiste grande o fuiste docente, te diste cuenta el por qué te enseñaron eso. Por ejemplo, ahora con el Día de la Mujer, que hubo mucho en la escuela, por supuesto, se tiene que hablar de ello, saber por qué es una fecha conmemorativa, así como un 16 de septiembre, como un 20 de noviembre, como un 5 de febrero. Se tiene que explicar, pero pues obviamente tú tienes que darle como un contexto un poco más cotidiano al alumno para que pueda entender por qué lo hace, no nada más es como, pues es que es tarea, es trabajo y ya, no se le da esa importancia o valga la redundancia, no le das ese significado y la importancia de por qué lo estás enseñando. Entonces, sí debes de decir por qué hay una parte que hila a otra y yo te diría que siempre lo hagas a través de preguntas. A ver, fulanita, ¿qué relación tendrá lo que acabamos de ver en este juego de la papa caliente, de la actividad del 8 de marzo, con esta otra actividad que acabamos de cerrar que hicimos una lectura sobre la mujer? Y vas a hacer que el niño piense, vas a ser un niño pensante, un niño motivado porque va a decir, no sé, pues yo creí que era juego, yo creí que la primera actividad era juego, no que tenía que enseñarme algo. Entonces, bueno, esa es parte importante de lo que yo te recomiendo para que sigas aumentando esa motivación en el alumno. Tus metas deben de ser muy claras, si no las tienes, pues vas a hacer un desorden total. Tienes que tener expectativas de logro, cuáles van a ser los alcances que podrías tener cuando les enseñes ciertas cosas, porque si no tienes esas expectativas, pues tú lo haces también solo ahora sí como diríamos en esta parte, por una motivación centrada en la tarea, no por una motivación que tú deseas también para ejercer tu profesión. Maneja la ansiedad, obviamente la tuya, la de los niños, para que no parezca que el tiempo te rebasa y entonces dejes a un lado ciertas cosas que son importantes trabajar o que se van presentando a nivel escolar como un área socioemocional que muchas veces te dice, maestra fulano me hizo estas caras, maestra fulano me pegó, y yo sé que vas a contener, pero una cosa es contener y otra cosa es que a lo mejor si hagas un poco de conciencia o que en una actividad que ya pensabas destinar para cierto tema, a lo mejor se pueda trabajar un poco más del control y del respeto. O sea, tú puedes hacer muchas cosas dentro del grupo. Puedes hablarles de habilidades de estudio, de la planeación, de automonitoreo, que muchas veces hay alumnos que son monitores de otros. No le dejes la tarea solamente a esos alumnos que son brillantes, porque obviamente les vas a generar mucha aversión a la escuela, ya que no les toca, pero sí puede ser como un ejemplo para el alumno, eso es algo valioso. El clima en el aula es algo bastante valioso, bastante importante, pues tener un comportamiento modelo y pues trabajar muchísimo con el miedo al fracaso y la motivación al logro. Es muy importante que se hable sobre que el fracaso, que muchas veces pensamos, no es que perdí maestra, no gané y nunca gano. No, o sea, es que no es eso. ¿Cómo te sientes con eso? No es fracasar, es aprender y tendrás más oportunidades, no es el fin. Así que, pues bueno, yo espero que todo esto haya sido muy útil para ti. Puedes compartir nuestra transmisión en vivo. Recuerda que toda la información siempre se sube en algún momento al canal de YouTube. Para que sigamos creciendo en el canal de YouTube, por favor compártanlo, suscríbanse.
Y bueno, pues si en algún momento requieren una opinión especializada de mi parte para saber si están haciendo como un poco de un trabajo adecuado a nivel emocional en el aula como docentes, hay algo que se llama trabajo con el docente, que es una intervención que yo hago virtualmente para solamente ir como dirigiendo algunas cuestiones o brindarte otros recursos, y con mucho gusto pues eso da como para que tú puedas trabajar todo un bimestre. Entonces la idea es que pues puedas tener como ese pequeño apoyo, te ayuda a ti a crecer pero profesionalmente, a no frustrarte en el trabajo cotidiano de tu profesión, y también te ayuda como padre de familia en dado caso que seas padre de familia. Entonces aquí estoy a la orden para lo que requieras, y también recuerda que si llegas a canalizar a algún paciente porque quieres que sea evaluado, ahora que ya se viene el nuevo ciclo escolar, muchas veces los alumnos requieren ser evaluados a nivel académico, ¿no? Como puede ser esa parte del coeficiente intelectual, un proceso de lectoescritura, ¿no? O sea, saber cuál es su estatus final, pues con mucho gusto aquí lo hago. Y les recuerdo que también se trabaja virtualmente. Yo sé que a veces hay personas que nos escuchan desde otro lugar, entonces con mucho gusto se puede hacer de manera virtual tanto la evaluación como las terapias, y créeme que son muy funcionales, ¿sale? Así que te mando un gran abrazo, que tengas un excelente día. Gracias a ti, Ariana Rubal, que estés muy bien. Mucho gusto que estuviste por acá. Por favor, compartan la información porque con esto vamos a generar un gran cambio en las generaciones que cada vez se vuelven más difíciles de entender, más complicadas a nivel emocional, y sobre todo que da como mucha tristeza, por así decirlo, como mucha nostalgia, que los alumnos no tengan ya aspiraciones y solamente quieran ganar dinero, que claro es valioso, pero ganarlo de una manera ya muy sencilla, donde no hay un ser pensante, ¿no? Entonces tenemos que generar cambios. Gracias a ti, Sandra Calderón, un gusto que estuviste por acá. Y bueno, pues ahora sí me despido. Nos vemos el próximo jueves y que estén muy bien. Excelente día. Saludos, Guadalupe Lorena, que estés muy bien. Hasta luego. Compartan la información, ¿sale? Y nos vemos el siguiente jueves.